A veces la gente me dice, preocuparse por la apariencia es superficial. Y yo les respondo con una pregunta simple. Si tienes algo valioso, ¿lo descuidas o lo cuidas? Recuerdo que una vez, después de una conferencia, alguien se me acercó y me dijo, lo importante es el interior. Y tenía razón, pero le pregunté, si el interior es tan valioso, ¿por qué tratar mal el recipiente que lo contiene? La apariencia no es vanidad, es disciplina visible. Es una señal silenciosa que dice, me respeto lo suficiente como para cuidarme. Porque cuando una persona se cuida, no solo cambia su imagen, cambia su vida. Hay algo que todos experimentamos, aunque pocas veces lo analicemos con calma. Antes de que una persona diga una sola palabra, ya ha comunicado algo. Su forma de caminar, su postura, la manera en que se presenta, todo eso está hablando. La apariencia es un lenguaje silencioso. Recuerdo algo que aprendí viviendo entre dos culturas muy distintas. En Japón, desde pequeños nos enseñan algo muy sencillo. No te arreglas solo por ti, también lo haces por respeto a los demás. No significa usar ropa costosa ni vivir obsesionado con la moda. Significa presentarte de una forma que diga, estoy aquí, estoy atento y respeto este momento. Cuando alguien entra a un lugar con la camisa limpia, con postura firme y con intención en su presencia, la gente lo percibe de inmediato. No porque sea más importante que otros, sino porque comunica cuidado. En cambio, cuando alguien llega constantemente desordenado, encorvado, con la energía de quien ya se rindió antes de empezar el día, también está diciendo algo, aunque nunca lo diga en voz alta. Está diciendo, no importa mucho. Y lo interesante es que muchas veces ni siquiera es un mensaje para los demás, es un mensaje que esa persona se está repitiendo a sí misma todos los días. He visto esto muchas veces en conferencias. Personas que llegan pensando que su ropa o su postura no tienen nada que ver con su vida. Pero cuando les pido que hagan un pequeño experimento, algo cambia. Les digo, mañana levántate 10 minutos antes, arréglate como si fueras a una reunión importante, aunque solo vayas a trabajar o estudiar como siempre. Camina con la espalda recta, mírate al espejo antes de salir y reconoce a la persona que ves ahí. Parece algo simple, pero ocurre algo interesante. La forma en que se sienten durante el día cambia. Porque la apariencia no es solo lo que los demás ven, es lo que tu mente interpreta. Tu cerebro registra cada señal que envías. Si te presentas como alguien que se respeta, tu mente empieza a alinearse con esa identidad. Empiezas a tomar decisiones diferentes, a hablar con más seguridad, a tolerar menos la mediocridad en tu propia vida. Recuerdo una vez cuando era joven y tenía que presentarme frente a un grupo importante de personas. No tenía mucha experiencia, pero sí entendía algo. Mi presencia debía reflejar respeto por la oportunidad que tenía. No era un traje caro, era simplemente orden, limpieza y postura. Y antes de empezar, alguien me dijo algo que nunca olvidé. La forma en que entras a un lugar ya es parte de tu mensaje. Y tenía razón, porque el mundo interpreta señales constantemente. Tu apariencia le dice a los demás si estás presente o distraído, si te valoras o si te has acostumbrado a descuidarte. Pero lo más importante es que también te lo dice a ti. Por eso no se trata de impresionar a nadie, se trata de coherencia. Si realmente crees que tu vida tiene valor, entonces tu presencia debería reflejarlo. Porque al final, incluso en silencio, siempre estás diciendo algo sobre quién eres. Durante mucho tiempo hemos confundido el amor propio con una emoción. Pensamos que es algo que se siente en momentos especiales, algo que aparece cuando la vida está tranquila o cuando todo está funcionando bien. Pero la verdad es que el amor propio casi nunca se siente como una emoción agradable. Muchas veces se parece más a una decisión incómoda. Cuando era joven, aprendí algo muy importante observando
dos culturas muy diferentes. En una se hablaba mucho de motivación, de sentirse bien, de esperar a tener ganas para hacer las cosas. En la otra, la palabra clave era disciplina. No esperaban a sentir ganas para cuidarse, simplemente lo hacían. Y con el tiempo entendí que el amor propio se parece mucho más a eso, a una disciplina diaria. Porque es fácil decir, me quiero cuando todo está bien. Lo difícil es demostrarlo cuando nadie está mirando. Es levantarte temprano para moverte un poco cuando tu cuerpo quiere seguir durmiendo. Es elegir una comida que nutre tu cuerpo cuando sería más fácil elegir lo más rápido o lo más cómodo. Es arreglarte y presentarte bien, aunque ese día no tengas ninguna reunión importante. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba trabajando mucho y viajando constantemente. Podía haber usado la excusa de que no tenía tiempo para cuidarme y durante un tiempo lo hice. Dormía poco, comía cualquier cosa y mi energía empezó a caer. Un día me di cuenta de algo curioso. No era falta de tiempo, era falta de disciplina conmigo mismo. Ese día tomé una decisión pequeña, nada espectacular. Solo empezar a respetar algunas rutinas simples, dormir mejor, mover mi cuerpo cada día, aunque fuera unos minutos, y presentarme cada mañana con intención. Lo interesante fue lo que empezó a cambiar dentro de mí. No era solo el cuerpo lo que mejoraba, era la relación conmigo mismo. Porque cada vez que cumples una promesa contigo mismo, algo dentro de ti se fortalece. Y cada vez que la rompes, algo dentro de ti se debilita. El amor propio se construye exactamente ahí, en esas pequeñas promesas diarias. A veces la gente cree que disciplina significa dureza o castigo, pero en realidad es lo contrario. La disciplina es una forma de respeto. Es reconocer que tu bienestar merece estructura, merece cuidado, merece atención constante. Piensa en algo sencillo. Cuando alguien realmente ama algo valioso, lo cuida todos los días. No solo cuando tiene ganas, no solo cuando es conveniente. Lo cuida incluso cuando requiere esfuerzo. Con nosotros debería ser igual, porque tu cuerpo, tu mente y tu energía son el instrumento con el que construyes toda tu vida. Si no los cuidas con disciplina, tarde o temprano empiezas a pagar el precio. El amor propio no es lo que dices frente al espejo en un momento de motivación. Es lo que haces cada día cuando decides tratarte con el respeto que dices merecer. Hay una idea que durante mucho tiempo se repite en muchas conversaciones, que lo interior es lo que realmente importa y que preocuparse por lo exterior es algo superficial. Y claro que el interior importa. El carácter importa, la inteligencia importa, la bondad importa. Nadie está discutiendo eso. Pero el problema empieza cuando creemos que tenemos que elegir entre una cosa y la otra, como si fueran enemigos. Durante años he escuchado a personas decir con orgullo, yo no me preocupo por mi apariencia porque lo importante está en mi interior. Y cada vez que escucho eso me hago una pregunta muy simple. Si realmente valoras lo que llevas dentro, ¿por qué no cuidar también el lugar desde donde se expresa? Cuando vivía entre dos culturas diferentes, aprendí algo que me llamó mucho la atención. En algunos lugares, cuando una persona se arregla bien, se piensa que lo hace por vanidad, pero en otros lugares se entiende como una forma de respeto. No solo respeto hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Recuerdo una vez en Japón, cuando era joven, ver a personas mayores que salían de su casa cada mañana impecables, camisa bien planchada, zapatos limpios, postura recta, y no lo hacían para impresionar a nadie. Muchos de ellos ni siquiera iban a reuniones importantes. Iban al mercado, a caminar, a hacer cosas simples de la vida, pero se presentaban con dignidad. Eso me hizo pensar mucho, porque esas personas no estaban tratando de aparentar algo que no eran. Simplemente estaban mostrando de manera silenciosa que seguían teniendo respeto por su vida. Con el tiempo entendí algo importante. El interior y el exterior no compiten entre sí, se reflejan
Cuando una persona trabaja en su carácter, cuando desarrolla disciplina, responsabilidad y respeto por sí misma, eso inevitablemente empieza a notarse en su forma de vivir, la forma en que camina, la forma en que se viste, la forma en que se presenta al mundo. No porque esté intentando impresionar a alguien, sino porque hay coherencia entre lo que cree y lo que hace. También he visto el caso contrario, personas muy inteligentes, con grandes ideas, con un corazón noble, pero que se han acostumbrado a descuidarse completamente. Y entonces ocurre algo curioso. Empieza a aparecer una desconexión. Por dentro dicen que tienen mucho valor, pero por fuera se presentan como si nada de eso fuera importante. Y el mundo percibe esa contradicción, no porque la gente sea cruel, sino porque los seres humanos interpretamos señales constantemente. Buscamos coherencia. Cuando lo que alguien dice y lo que alguien muestra no están alineados, algo se siente extraño. Por eso cuidar tu apariencia no significa convertirte en alguien superficial. Significa alinear tu interior con tu exterior. Significa que la forma en que te presentas sea una extensión natural de la persona que estás intentando ser. Si trabajas en tu disciplina interior, eso se nota. Si desarrollas respeto por tu vida, eso se nota. Si crees que tu vida tiene valor, eso también se nota. Porque cuando interior y exterior caminan en la misma dirección, tu presencia se vuelve coherente. Y una persona coherente no necesita convencer a nadie de su valor. Se nota en la forma en que vive. Muchas personas pasan años pensando en sus metas profesionales, en el negocio que quieren construir, en el dinero que quieren ganar o en el impacto que quieren tener en el mundo. Y todo eso está bien. Tener ambición es positivo, tener sueños es necesario, pero hay algo curioso que muchas veces olvidamos mientras perseguimos todas esas metas. El primer proyecto de vida no es tu carrera, no es tu empresa, no es tu reputación. El primer proyecto de vida es tu propio cuerpo, porque todo lo que quieres hacer en esta vida pasa a través de él. Tu cuerpo es el vehículo de tus ideas, de tu energía, de tu carácter y de tu propósito. Es el instrumento con el que trabajas, con el que te relacionas, con el que construyes tu historia. Y sin embargo, muchas personas tratan ese instrumento como si fuera algo secundario. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba enfocado completamente en el trabajo, conferencias, viajes, compromisos, reuniones. Había días en los que salía temprano y regresaba muy tarde. Y durante un tiempo me convencí de que estaba haciendo lo correcto, que estaba sacrificando mi bienestar por algo importante, pero el cuerpo no negocia con las excusas. El cuerpo responde a lo que haces todos los días. Y después de un tiempo empecé a sentirlo. Menos energía, menos claridad mental, más cansancio. Fue entonces cuando entendí algo muy simple pero muy poderoso. Si descuidas el instrumento, eventualmente el instrumento deja de responder. Fue ahí cuando tuve que hacer un ajuste, no un cambio dramático, sino algo más realista y sostenible. Empecé a tratar mi cuerpo como trataría cualquier proyecto importante, con planificación, con constancia, con respeto, moverme todos los días, aunque fuera un poco, comer con más conciencia, dormir lo suficiente, cosas simples que muchas veces posponemos porque creemos que tenemos asuntos más urgentes. Lo interesante fue lo que empezó a pasar. Cuando tu cuerpo empieza a funcionar mejor, tu mente también cambia. Tienes más energía para pensar, más paciencia para tratar con las personas, más claridad para tomar decisiones. No es magia, es biología. Muchas veces la gente cree que cuidar el cuerpo es una cuestión estética, pero en realidad es una cuestión de capacidad. Tu energía diaria depende de cómo tratas tu cuerpo, tu enfoque depende de cómo lo alimentas. Tu estado emocional muchas veces depende de cuánto lo mueves. He conocido personas con grandes sueños que se sienten constantemente agotadas. Personas con mucho talento que viven con la mente nublada por el cansancio.
Y muchas veces el problema no es falta de inteligencia ni falta de oportunidades. Es que están intentando construir una vida extraordinaria con un cuerpo completamente descuidado. Imagínate intentar ganar una carrera con un vehículo que nunca revisas, que nunca limpias y al que le pones cualquier combustible. No tendría sentido. Sin embargo, eso es exactamente lo que muchas personas hacen con su propio cuerpo. Cuando empiezas a verlo como tu primer proyecto de vida, algo cambia. Empiezas a invertir en él de forma diferente. No por obsesión, no por vanidad, sino por respeto a todo lo que quieres lograr. Porque al final, todos tus sueños dependen de algo muy simple, de la energía, la salud y la presencia con la que atraviesas cada día de tu vida. Hay algo muy curioso en la forma en que muchas personas piensan sobre la comida. Se habla de dietas, de perder peso, de verse mejor, de calorías, pero rara vez se habla de algo mucho más profundo, respeto. Porque la nutrición, en esencia, es una forma de respeto hacia tu propio cuerpo. Cada vez que comes, estás tomando una decisión sobre cómo te tratas a ti mismo. No parece una decisión importante porque la hacemos varias veces al día, pero justamente por eso tiene tanto impacto. Son pequeñas elecciones repetidas cientos, miles de veces a lo largo de los años. Recuerdo una conversación que tuve hace tiempo con una persona que me decía, no tengo disciplina con la comida. Y yo le pregunté algo simple, ¿qué tipo de combustible pondrías en un coche que realmente valoras? Nadie pondría el combustible más barato y de peor calidad en un vehículo que considera importante. Sin embargo, muchas veces hacemos exactamente eso con nuestro cuerpo. Lo interesante es que el cuerpo siempre responde. Si le das energía de calidad, te devuelve energía de calidad. Si le das alimentos que nutren, tu mente se vuelve más clara, tu cuerpo se siente más ligero, tu estado de ánimo cambia. Pero cuando constantemente eliges lo más rápido, lo más adictivo o lo más fácil, también hay una respuesta. He pasado por momentos en mi vida donde el ritmo de trabajo era intenso. Viajes, aeropuertos, horarios irregulares, y durante un tiempo comía lo que fuera más conveniente. No porque no supiera que había mejores opciones, sino porque parecía más fácil en ese momento. Pero el cuerpo no entiende de conveniencia. El cuerpo entiende de química. Y después de un tiempo empecé a sentir la diferencia. Menos energía, menos concentración, más cansancio. Fue una lección sencilla pero clara. Lo que comes hoy se convierte en cómo te sientes mañana. Desde entonces empecé a ver la comida de otra manera. No como una recompensa ni como una distracción, sino como información para mi cuerpo. Cada alimento le está diciendo algo a tus células. Cómo funcionar, cómo repararse, cómo producir energía. Eso no significa vivir obsesionado ni eliminar todo placer de la comida. Comer también es cultura, es compartir, es disfrutar. Pero incluso dentro de ese disfrute hay espacio para el respeto. He conocido personas que dicen querer una vida mejor, más energía, más claridad mental, pero siguen alimentando su cuerpo como si fuera una máquina que puede funcionar con cualquier cosa. Y la verdad es que no funciona así. La nutrición no es castigo, no es restricción, no es una guerra contra la comida, es una conversación diaria con tu propio cuerpo. Es preguntarte 3 veces al día algo muy simple, ¿qué tipo de energía quiero para mi vida? Porque al final, lo que pones en tu plato termina influyendo en todo lo demás. Tu humor, tu productividad, tu paciencia, tu capacidad de enfrentar los retos del día. Y cuando empiezas a verlo de esa manera, la comida deja de ser solo comida. Se convierte en una forma silenciosa de decirte a ti mismo que tu vida merece ser bien alimentada. Durante mucho tiempo pensamos que el movimiento, el ejercicio, era solo una cuestión estética, que correr, levantar pesas o ir al gimnasio era algo que hacían los vanidosos o los obsesionados con la imagen. Pero la verdad es que el movimiento tiene un poder mucho más profundo. El movimiento construye carácter, forma disciplina, enseña constancia y lo hace de una manera que nada más puede hacerlo. Recuerdo cuando era joven y todavía estaba aprendiendo a equilibrar trabajo, estudio y viajes, pasaba muchas horas sentado frente a un escritorio.
concentrado en objetivos que creía importantes. Al principio sentía que moverme era una pérdida de tiempo. Sin embargo, un mentor me enseñó algo muy simple. Tu cuerpo fue diseñado para moverse. Si no lo entrenas, tu mente tampoco funcionará bien. Al principio me resistí, pero decidí probar. Empecé caminando 30 minutos al día. Luego agregué algunos ejercicios sencillos por la mañana. No era un cambio drástico, pero era consistente. Lo que descubrí fue fascinante. Cada día que me obligaba a moverme, incluso cuando no tenía ganas, estaba fortaleciendo algo mucho más profundo que mis músculos. Estaba entrenando mi voluntad. Estaba aprendiendo a decir sí a lo que necesitaba mi cuerpo y mi vida, aunque mi mente intentara convencerme de lo contrario. Cada repetición, cada paso, cada esfuerzo silencioso se convertía en un acto de autodisciplina. No solo estaba cambiando mi físico, estaba cambiando mi relación conmigo mismo. El movimiento te enseña la gratificación diferida. No esperas resultados inmediatos y eso se refleja en otras áreas de la vida. Aprendes que las cosas que realmente valen la pena requieren constancia y paciencia. Cuando eliges moverte aunque no tengas ganas, cuando eliges levantarte temprano para entrenar, cuando empujas tu cuerpo un poco más allá de lo cómodo, estás desarrollando resiliencia. Esa resiliencia no desaparece cuando sales del gimnasio. Te acompaña a tu trabajo, a tus relaciones, a tus decisiones diarias. También descubrí que la energía que el movimiento genera no es solo física, es química. Tu cerebro libera sustancias que mejoran tu humor, tu claridad mental y tu capacidad para concentrarte. La persona que se mueve regularmente no solo se ve diferente, se siente diferente. Y esa energía se nota, se refleja en tu postura, en tu mirada, en tu manera de caminar y de relacionarte con el mundo. Es una forma silenciosa de decir, estoy aquí, estoy presente, estoy comprometido conmigo mismo. He visto muchas veces que personas que descuidan su movimiento también descuidan otras áreas importantes de la vida. Hay un patrón que se repite. La apatía física conduce a la apatía emocional y mental. El cuerpo, la mente y el carácter están conectados. Cuidar tu movimiento diario es cuidar tu fortaleza interior. Por eso el movimiento no es superficial. Cada paso, cada repetición, cada esfuerzo que haces por tu cuerpo es un acto de construcción de tu carácter. Porque al final, la fuerza que desarrollas físicamente se traduce en fuerza para enfrentar la vida. A menudo pensamos que para cambiar nuestra vida necesitamos grandes gestos, decisiones dramáticas o transformaciones radicales. Pero la verdad es mucho más sencilla y mucho más poderosa. Son los pequeños hábitos los que construyen nuestra identidad. Cada acción repetida, por mínima que parezca, deja una huella. Con el tiempo, esas huellas se convierten en senderos y los senderos definen quién eres. Recuerdo una etapa de mi vida en la que sentía que estaba estancado, tenía grandes metas, sueños ambiciosos, pero me daba cuenta de que los días pasaban sin que realmente avanzara. Fue entonces cuando empecé a observar cómo pasaba mi tiempo y me di cuenta de algo simple pero revelador. Mis hábitos diarios estaban alineados con quién era, no con quién quería ser. Tomaba decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, que con el tiempo estaban moldeando mi identidad de manera silenciosa. Empecé a experimentar con pequeñas rutinas, levantarme 15 minutos antes para meditar, preparar una comida consciente en lugar de pedir algo rápido, caminar un poco cada día. No parecía gran cosa, pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Cada vez que cumplía con esos hábitos, estaba diciendo sin palabras, me respeto, me valoro, quiero ser la persona que me propongo ser. Y con el tiempo, esas pequeñas elecciones comenzaron a reflejarse en otras áreas. Tenía más energía, más claridad mental y empezaba a tomar decisiones más alineadas con mis objetivos a largo plazo. Los pequeños hábitos no solo forman identidad, también crean confianza. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, aunque sea pequeña,
estás reforzando la idea de que eres alguien confiable, alguien capaz de mantener su palabra. Por el contrario, cada vez que ignoras esos pequeños actos, aunque parezcan triviales, estás reforzando la narrativa de que no puedes confiar en ti mismo. Con el tiempo, esa narrativa se refleja en cómo trabajas, cómo te relacionas y cómo te enfrentas a los desafíos. Un ejemplo que quiero compartir es muy simple. Durante años tuve la costumbre de posponer pequeños actos de cuidado personal. No hidratarme, no organizar mi espacio, no dedicar tiempo a moverme. No parecía grave en el día a día, pero con el tiempo sentí el impacto. Menos energía, menos concentración, menos motivación. Cuando empecé a invertir en hábitos mínimos, como beber agua suficiente, limpiar mi escritorio cada mañana y caminar unos minutos, mi energía y enfoque se transformaron. Esos hábitos aparentemente pequeños empezaron a definir quién era cada día. El poder de los hábitos radica en su acumulación. No necesitas una motivación extrema ni una fuerza de voluntad heroica todos los días. Solo necesitas consistencia en lo pequeño, es en la repetición silenciosa, en la constancia invisible, donde tu identidad realmente se construye. Si quieres cambiar quién eres, no busques grandes gestos. Empieza por lo pequeño y deja que tus hábitos hablen por ti. Muchas veces pensamos que nuestra apariencia solo afecta cómo nos perciben los demás, pero la verdad es que tiene un efecto mucho más profundo. Influye en cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. La forma en que nos presentamos al mundo es un reflejo de nuestra mente, pero también un estímulo que puede moldearla. Nuestra apariencia y nuestro pensamiento están más conectados de lo que creemos. Recuerdo cuando era joven y estaba por dar una conferencia frente a un grupo grande. Me sentía nervioso, inseguro y lleno de dudas. Por instinto, decidí vestirme con cuidado, elegir ropa que me hiciera sentir cómodo pero también presente, arreglarme como si estuviera honrando el momento. Algo sorprendente sucedió. Mi postura cambió, mi voz se volvió más firme y mi mente se sintió más clara. No había hecho nada para forzar confianza, simplemente el acto de presentarme con intención creó un cambio interno. La ciencia respalda esto. Los psicólogos llaman a esto cognición incorporada. La idea de que nuestro estado físico influye directamente en nuestra mente. Cuando nos arreglamos, cuando nos movemos con intención, cuando nos vestimos de forma que refleje respeto hacia nosotros mismos, nuestro cerebro registra esa señal y empieza a alinear pensamientos y emociones con esa presentación. Es como enviar un mensaje interno que dice: estoy listo para este día, estoy preparado, merezco estar aquí, también he visto esto en mi vida cotidiana. Hay días en los que podría quedarme en ropa cómoda, sin arreglarme, pensando que nadie me verá. Al principio parece irrelevante, pero pronto noto que mi energía cae, mis pensamientos se vuelven más dispersos y mi motivación disminuye. Por el contrario, los días en que me arreglo aunque no haya nadie alrededor, aunque solo tenga que trabajar desde casa, siento una claridad mental que cambia toda la jornada. Mi capacidad de concentrarme aumenta, mis decisiones son más conscientes y mi actitud frente a los problemas se vuelve más resolutiva. Esto sucede porque nuestro cuerpo y nuestra mente no operan por separado. La forma en que nos presentamos es un estímulo constante para nuestro sistema nervioso. Cada vez que ajustas tu postura, eliges ropa con intención o te cuidas de manera consistente, estás entrenando a tu mente para pensar de manera más organizada, más disciplinada, más positiva. En otras palabras, tu apariencia establece el tono de tu día y de tu forma de actuar. Por eso no se trata de vestirse para impresionar a otros. Se trata de vestirse para influir en la persona más importante en tu vida, tú mismo. Tu apariencia puede reforzar hábitos positivos, aumentar tu confianza y ayudarte a alinear tu vida con la versión de ti que deseas ser. Cada mañana, cada elección de cómo te presentas es una oportunidad para enviarle un mensaje a tu mente. Estoy presente, estoy preparado, estoy comprometido conmigo mismo.
Y cuando haces esto de manera consistente, la transformación no solo se nota en el exterior, sino que se siente en cada pensamiento, en cada decisión y en cada acción que tomas. Hay algo que pocas personas reconocen al hablar de liderazgo. Liderar no empieza con dirigir a otros, sino con cómo te lideras a ti mismo. Y uno de los aspectos más poderosos y al mismo tiempo más subestimados de ese liderazgo personal es cuidarte. Porque la manera en que eliges invertir tiempo, energía y atención en ti mismo es un reflejo directo de tu capacidad para tomar decisiones, asumir responsabilidades y establecer estándares en tu vida. Recuerdo una época en la que trabajaba en proyectos con plazos muy ajustados y sentía que todo dependía de mi esfuerzo. Mi tendencia natural era sacrificar mis sueños, saltarme comidas y postergar cualquier cuidado personal. Pensaba que liderar era estar disponible para todos, para cada urgencia, sin importar mi propio bienestar. Al principio parecía que funcionaba, pero pronto descubrí que cuanto más me descuidaba, menos claridad tenía, menos paciencia tenía con los demás y, lo más importante, mi energía para liderar proyectos importantes disminuía. Fue entonces cuando entendí algo crucial. Si no puedo liderarme a mí mismo, difícilmente puedo liderar a otros de manera efectiva. Empecé a implementar cambios simples pero estratégicos. Dormir lo suficiente, moverme todos los días, comer de manera consciente y arreglarme con intención. Nada dramático, pero consistente. La diferencia fue inmediata. No solo mejoró mi energía, sino que mi capacidad para tomar decisiones se volvió más clara, mis relaciones laborales más armoniosas y mi presencia más confiable. Cuando cuidas de ti mismo, proyectas confianza y estabilidad, y eso impacta a todos los que te rodean. El liderazgo personal no se trata de perfección ni de mostrar fuerza constantemente, se trata de coherencia. Cuando eres consistente en cuidar tu cuerpo, tu mente y tu energía, envías un mensaje silencioso pero poderoso. Esto es importante para mí. Soy responsable de mi bienestar y de mi desempeño. Y esa coherencia se contagia. Las personas alrededor empiezan a percibir que no solo hablas de compromiso, sino que lo encarnas. He observado este principio en personas que lideran equipos exitosos y también en mi propia vida. Aquellos que ignoran su salud, su descanso o su energía dependen demasiado de la motivación momentánea y del esfuerzo heroico. Sus decisiones son reactivas, su presencia fluctuante y su liderazgo a menudo inconsistente. En cambio, quienes invierten en su cuidado personal desarrollan resiliencia, claridad y autoridad natural. Liderar con el ejemplo comienza con cómo te tratas a ti mismo. Cuidarte también te permite definir tus propios límites y prioridades. Cuando respetas tu cuerpo, tu tiempo y tu energía, aprendes a decir no cuando es necesario y a enfocarte en lo que realmente importa. Esa es una forma de liderazgo. Elegir conscientemente dónde pones tu atención y cómo usas tu poder personal sin depender de la aprobación externa. El autocuidado no es egoísmo, es estrategia. Es la base de un liderazgo sólido, porque un líder que se cuida es un líder capaz de sostener su visión, tomar decisiones claras y motivar a otros con integridad. Cuando eliges cuidarte, estás enviando un mensaje poderoso. Primero lideras tu vida y desde ahí todo lo demás se construye. Piensa por un momento en la primera vez que conociste a alguien y cómo lo percibiste antes de que hablara. Su manera de caminar, su postura, la forma en que vestía, cómo arreglaba su cabello. Todo eso te dio información sin necesidad de palabras. Nuestra apariencia es mucho más que estética. Es nuestra biografía visible. Cada elección que hacemos sobre cómo nos presentamos cuenta una historia sobre quiénes somos, qué valoramos y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Recuerdo una etapa de mi vida en la que viajaba constantemente para dar conferencias, pasaba horas frente al espejo, decidiendo qué ropa usar, cómo arreglarme y cómo moverme para sentirme coherente con lo que quería transmitir. En esos momentos entendí algo fundamental.
Mi apariencia estaba comunicando antes de que yo dijera una sola palabra. Cada detalle, desde una camisa limpia hasta un gesto cuidadoso, hablaba de mi disciplina, de mi respeto hacia los demás y hacia mí mismo, de mi intención de estar presente y ser percibido con claridad. Nuestra apariencia es un lenguaje silencioso. Cada mañana tenemos la oportunidad de escribir un capítulo de nuestra biografía visible. Cuando decides vestirte con intención, cuidar tu higiene, mantener tu postura, estás declarando al mundo y a ti mismo quién eres. Por el contrario, cuando descuidas esos detalles, envías un mensaje diferente, de apatía, de falta de energía o incluso de resignación. Lo más interesante es que muchas veces no somos conscientes de cuánto esto impacta en nuestras oportunidades, en cómo nos perciben y, más importante aún, en cómo nos sentimos con nosotros mismos. He observado esto en mi propia vida y en la de muchas personas que he conocido. Hay días en los que, por falta de energía o motivación, uno puede elegir descuidarse, y he notado que esos días no solo afectan la manera en que los demás te tratan, sino también cómo piensas y actúas. Te sientes menos capaz, menos confiado, menos presente. Es como si tu biografía visible estuviera enviando un mensaje que tu mente empieza a creer. Y eso se refleja en tus decisiones, tu comunicación y tu energía general. Por otro lado, cuando inviertes en tu apariencia de manera consistente, aunque sea mínima, sucede algo poderoso. Cada acción repetida, preparar una comida saludable, elegir ropa que te haga sentir capaz, moverte con intención se convierte en una página más de tu biografía visible. Con el tiempo, esas páginas se suman y crean una narrativa coherente. Eres alguien que se respeta, que toma decisiones conscientes, que está presente en su vida. Esa narrativa no solo influye en cómo te ven los demás, sino en cómo te sientes contigo mismo, en la manera en que enfrentas los retos y en la confianza que proyectas. Tu apariencia no es superficial, es tu historia, escrita cada día, visible para el mundo y, lo más importante, para ti mismo. Cuando eliges cuidar de ti, estás escribiendo una biografía de respeto, intención y amor propio. Y ahora, al llegar al final de esta conversación, quiero que te lleves una idea fundamental. Cuidarte no es un lujo ni un acto superficial. Es una declaración silenciosa, pero poderosa de amor propio, de respeto hacia ti mismo y hacia la vida que estás viviendo. Cada elección que haces, que comes, cómo te mueves, cómo te presentas, cómo te tratas, es un mensaje constante que construye tu identidad, tu carácter y tu biografía visible. No subestimes el poder de lo pequeño. Los hábitos cotidianos, incluso los más simples, tienen un efecto acumulativo que transforma tu energía, tu mente y tu vida. Recuerda que cuidar tu apariencia no significa conformarte a estándares impuestos ni competir con nadie. Significa honrar tu existencia, mostrarte con intención y afirmar día tras día que mereces atención y respeto. Es un acto de liderazgo personal, porque cuando te tomas en serio, los demás también lo hacen. Es un acto de coherencia, porque al alinear tu interior con tu exterior, creas una vida más clara, más poderosa, más auténtica. Y sobre todo, es una inversión en tu bienestar integral, porque un cuerpo cuidado y nutrido es un vehículo que te permite enfrentar la vida con energía, confianza y resiliencia. Piensa en esto. Cada mañana tienes la oportunidad de hablar contigo mismo sin palabras, de decirte: me importo, merezco atención, puedo enfrentar este día con fuerza y claridad. Esa conversación silenciosa es la que define quién eres, mucho más que cualquier logro externo. Así que empieza hoy. No esperes motivación ni permiso de nadie. Haz las pequeñas elecciones que construyen tu carácter, tu identidad y tu historia. Cada decisión cuenta. Cada acto de cuidado es una página más en la biografía que quieres vivir. Y al final, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que el amor propio más profundo no se sintió, se construyó, se practicó y se reflejó en cada paso que decidiste dar. Porque cuidar de ti mismo no es opcional. Es la forma más silenciosa y poderosa de decirte que tu vida importa. Hace años, cuando vivía
entre dos culturas, entendí algo que pocos aceptan. No es la falta de oportunidades lo que te mantiene igual, es la costumbre de pensar igual todos los días. Recuerdo ver a jóvenes con talento extraordinario desperdiciándolo por una sola razón: disciplina cero. No era pobreza, no era suerte, era mentalidad. Y ahí comprendí algo poderoso. Una semana bien vivida puede hacer lo que años de excusas no logran. 7 días son suficientes para romper un patrón, para incomodar tu zona de confort, para demostrarte que el problema nunca fue el tiempo. Eras tú evitando cambiar. Hay algo que la mayoría de las personas no quiere aceptar, y es que el cambio no empieza cuando aprendes más, ni cuando tienes más recursos, ni siquiera cuando tienes más tiempo. El cambio empieza cuando tomas una decisión que no tiene regreso. No una intención, no un voy a intentar, no un a ver qué pasa, una decisión. Porque mientras sigas dejando abierta la puerta para volver a ser el mismo, vas a volver. Siempre vuelves a lo que no has decidido soltar. Recuerdo cuando era joven y vivía entre dos culturas completamente distintas. En un entorno veía disciplina, orden, cumplimiento. En el otro veía talento, creatividad, pero también mucha excusa. Y durante mucho tiempo pensé que la diferencia estaba en las oportunidades, en el contexto, hasta que entendí que no. La diferencia estaba en la decisión. Había quienes con menos recursos avanzaban más, simplemente porque habían decidido no seguir siendo los mismos, no negociaban consigo mismos. La mayoría dice quiero cambiar, pero sigue durmiendo a la misma hora, rodeándose de las mismas personas, justificando los mismos hábitos. Entonces, no quieres cambiar, quieres sentirte mejor sin hacer lo necesario. Porque cambiar implica renunciar, y renunciar duele. Duele dejarlo cómodo, duele soltar lo conocido, duele enfrentarte a una versión de ti que ya no te sirve, pero ese dolor es el punto de quiebre. Te lo pongo práctico. Si decides levantarte a las 5 de la mañana, no es solo una alarma, es una declaración. Y cuando suena, no estás peleando contra el sueño, estás peleando contra tu antigua identidad. Y en ese momento no decides si te levantas o no. Decides quién eres. Si apagas la alarma, estás votando por seguir siendo el mismo. Si te levantas, estás votando por alguien nuevo. Así de simple, así de incómodo, la decisión radical elimina la negociación interna. Ya no te preguntas si tienes ganas, ya no evalúas si es conveniente. Lo haces porque decidiste hacerlo. Es como quemar los barcos. Cuando no hay opción de retroceder, avanzas. No más excusas, no más justificaciones elegantes, no más diálogo débil contigo mismo. Y algo importante, la decisión no se demuestra en un día de motivación, se demuestra en los días donde no quieres hacer nada. Ahí es donde se valida. Porque cualquiera actúa cuando se siente bien, pero muy pocos actúan cuando no tienen ganas. Y esa es la diferencia entre el que cambia y el que se queda igual. En una semana puedes probarte a ti mismo que eres capaz de sostener una decisión. No necesitas cambiar toda tu vida en 7 días. Necesitas demostrarte que puedes obedecerte durante 7 días. Porque cuando logras eso, algo cambia dentro de ti. Empiezas a confiar en ti. Y cuando confías en ti, ya no necesitas motivación, necesitas dirección. La transformación no comienza cuando todo está listo. Comienza cuando tú decides que ya no vas a ser el mismo. Hay una mentira que mucha gente repite sin darse cuenta. Cuando tenga motivación, voy a cambiar. Y suena bonito, pero es peligroso, porque la motivación es emocional, es inestable. Hoy está y mañana no. Si dependes de sentirte bien para actuar, entonces estás condenado a empezar muchas cosas y terminar muy pocas. La disciplina, en cambio, no depende de cómo te sientes, depende de lo que decidiste. Cuando era más joven, viviendo entre dos culturas, notaba algo muy claro. Había personas que no se preguntaban si tenían ganas de cumplir, simplemente cumplían. No era un tema de ánimo, era un tema de hábito. Mientras otros esperaban inspiración, ellos ya estaban en acción. Y eso me hizo entender que la diferencia no estaba en quién tenía más talento,
sino en quién era capaz de actuar sin negociar consigo mismo. La motivación te puede levantar un día a las 5 de la mañana, pero la disciplina es la que te levanta todos los días. Incluso cuando dormiste mal, incluso cuando nadie te está viendo, incluso cuando no hay aplausos. Porque la disciplina no busca emoción, busca coherencia. Es hacer lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas de hacerlo. Te lo pongo simple. Si decides entrenar, el primer día vas con energía, con música, con ganas de cambiar tu vida. El tercer día ya no es igual. El quinto día empiezan las excusas. Hoy estoy cansado. Mañana lo hago mejor. Y ahí es donde la mayoría pierde. No porque no pueda, sino porque dejó que la emoción tomara el control. La disciplina aparece justo en ese momento incómodo y dice, no importa cómo te sientas, lo haces igual. Y esto no es castigo, es respeto propio. Es decirte a ti mismo, mi palabra vale, incluso cuando nadie la escucha. Porque cada vez que cumples contigo, te fortaleces. Pero cada vez que te fallas, te debilitas. No por el resultado, sino por el mensaje que te envías. Tu mente empieza a entender si puede confiar en ti o no. Recuerdo que en algún momento entendí que el problema no era falta de capacidad, era falta de consistencia. Mucha gente sabe qué hacer, pero no lo hace de manera sostenida. Y sin consistencia no hay transformación. Puedes tener un gran día, pero si no lo repites no significa nada. La disciplina es lo que convierte acciones pequeñas en resultados grandes. Durante esta semana no busques sentirte motivado. Eso es un error. Lo que necesitas es un sistema. 1 hora para levantarte, 1 hora para trabajar, 1 hora para entrenar. Y lo cumples sin discutir, sin negociar, sin preguntarte si quieres o no. Porque cuando eliminas la decisión diaria, eliminas el desgaste mental. Ya no eliges, ejecutas. Y algo más importante todavía, la disciplina construye identidad. No eres disciplinado porque haces algo una vez. Eres disciplinado cuando lo haces tantas veces que se vuelve parte de ti. Cuando tu mente deja de preguntar y tu cuerpo responde automáticamente, ahí es cuando el cambio deja de ser esfuerzo y se convierte en normalidad. La motivación te inicia, pero la disciplina te transforma. Hay una frase que parece inofensiva, pero que ha detenido más vidas que cualquier obstáculo real. No puedo. Y lo más peligroso es que la mayoría de las veces no es verdad. No es que no puedas, es que te acostumbraste a repetirlo. Lo aprendiste, lo escuchaste, lo justificaste tantas veces que terminó convirtiéndose en tu identidad. Pero déjame decirte algo con claridad. Muchas de las limitaciones que hoy crees reales, en realidad son hábitos mentales. Recuerdo claramente cuando estaba creciendo entre 2 entornos muy distintos. En uno, veía personas con pocos recursos, pero con una mentalidad firme, avanzando sin cuestionarse tanto. En el otro, veía talento, capacidad, incluso oportunidades, pero también muchas excusas. Y la excusa más común era esa: no puedo. No puedo porque no tengo tiempo, no puedo porque no nací con eso, no puedo porque las cosas están difíciles. Y lo repetían tanto que terminaban creyéndolo, pero un día entendí algo que cambió mi forma de ver las cosas. El no puedo rara vez significa incapacidad, casi siempre significa incomodidad. No puedo levantarme temprano, en realidad significa no quiero salir de la comodidad. No puedo ser disciplinado, significa no quiero hacer lo que no me gusta. No puedo cambiar, significa no quiero enfrentar lo que implica cambiar. Te lo pongo práctico. Si hoy te digo que te pagarán una cantidad importante de dinero por levantarte mañana a las 4 de la mañana durante una semana, ¿podrías hacerlo? La mayoría diría que sí. Entonces no es que no puedes, es que no habías encontrado una razón lo suficientemente fuerte o no estabas dispuesto a incomodarte. Y eso cambia todo, porque deja de ser un tema de capacidad y se convierte en un tema de decisión. El problema del no puedo es que te protege. Te mantiene en una zona donde no fallas, pero tampoco creces. Porque si dices que no puedes, no lo intentas. Y si no lo intentas, no te equivocas. Pero tampoco avanzas. Es una trampa elegante.
Te hace sentir seguro, pero te mantiene estancado. Durante esta semana, quiero que hagas algo distinto. Cada vez que aparezca ese pensamiento, no lo aceptes automáticamente. Cuestiónalo. Pregúntate, ¿realmente no puedo o simplemente no quiero hacerlo? Y en lugar de repetirlo, reemplázalo con acción. No necesitas convencerte con palabras, necesitas demostrarte con hechos. Empieza con cosas simples. Levántate cuando dijiste que lo harías, aunque no tengas ganas. Termina una tarea aunque estés cansado. Di que no a una distracción que sabes que te roba tiempo. Cada pequeña acción es una prueba en contra de ese no puedo que llevas repitiendo años. Y poco a poco, tu mente empieza a cambiar, no porque la motivaste, sino porque la evidenciaste. Y algo importante, no se trata de negar que hay límites reales. Claro que los hay, pero la mayoría de las personas ni siquiera ha llegado a esos límites. Se detienen mucho antes, en límites imaginarios. Límites construidos por miedo, por costumbre o por comodidad. Cuando rompes el mito del no puedo, no te conviertes en alguien perfecto. Te conviertes en alguien que intenta, que actúa, que se expone. Y eso es lo que te diferencia. Porque el que avanza no es el que puede todo, es el que deja de decir que no puede. Hay algo que pocas personas entrenan y sin embargo determina todo: la mente. La mayoría intenta cambiar su vida modificando lo externo, trabajo, entorno, rutinas, pero ignora lo interno. Y mientras tu mente siga funcionando igual, tu vida va a regresar al mismo lugar. Porque no es lo que haces ocasionalmente lo que te define, es lo que piensas todos los días. Recuerdo que durante una etapa de mi vida me di cuenta de algo incómodo. No era el entorno el que me estaba limitando, era mi diálogo interno. Nadie me estaba diciendo que no podía avanzar, pero yo sí. Nadie me obligaba a dudar, pero yo lo hacía. Y entendí que podía cambiar de país, de trabajo o de rutina, pero si no cambiaba mi forma de pensar, iba a repetir el mismo patrón con diferentes escenarios. La mente funciona como un ciclo. Piensas de cierta manera, eso genera una emoción, la emoción te lleva a una acción y esa acción refuerza el mismo pensamiento inicial. Por eso muchas personas viven en bucles, se sienten incapaces, actúan con inseguridad, obtienen malos resultados y luego dicen, ¿ves? Tenía razón, no es la realidad, es la programación. Te lo pongo práctico. Si te levantas en la mañana y lo primero que haces es revisar el teléfono, compararte, llenarte de información sin dirección, tu mente entra en modo reactivo. Empiezas el día respondiendo al mundo, no dirigiéndolo. Ahora imagina lo contrario. Te levantas y decides qué vas a pensar. Escribes tus objetivos, recuerdas por qué estás haciendo esto, te enfocas en lo que sí puedes controlar. Tu día cambia no por magia, sino por dirección. Controlar tu mente no significa eliminar pensamientos negativos. Eso no es realista. Significa no obedecerlos automáticamente. Significa observarlos sin dejar que decidan por ti. Porque un pensamiento no es una orden, es solo una sugerencia. El problema es que la mayoría nunca lo cuestiona. Durante esta semana, quiero que hagas algo diferente. No dejes que tu mente funcione en automático. Cada vez que aparezca un pensamiento que te limite, detente. No lo rechaces con emoción. Analízalo. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero? Si te aleja, no lo alimentes. Cambia el enfoque. No se trata de engañarte, se trata de entrenarte. Recuerdo que al principio no era fácil. La mente se resiste porque está acostumbrada a lo mismo. Quiere volver a lo conocido, incluso si lo conocido te está frenando. Pero cada vez que eliges un pensamiento más útil, estás debilitando el viejo patrón. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a responder diferente, a actuar diferente. Y aquí está lo importante. Cuando cambias tu pensamiento, cambias tu estado emocional. Y cuando cambia tu estado emocional, cambian tus decisiones. Ya no reaccionas por impulso, actúas con intención. Ya no te dejas llevar por lo que sientes en el momento, eliges lo que te conviene a largo plazo. La mente no es tu enemiga,
pero tampoco es tu líder natural. Si no la diriges, ella te dirige. Y cuando eso pasa, terminas viviendo por inercia, no por decisión. Pero cuando aprendes a observarla, a cuestionarla y a entrenarla, algo cambia. Empiezas a sentir control. No porque todo sea perfecto, sino porque tú decides cómo responder. Y cuando controlas cómo piensas, controlas cómo actúas. Y cuando controlas cómo actúas, empiezas a cambiar tu vida. El hombre que domina su mente deja de ser víctima de sus circunstancias. Hay personas que esperan el momento perfecto para empezar y ese momento nunca llega. Esperan tener más tiempo, más claridad, más confianza, pero la realidad es que el progreso no nace de la perfección, nace de la acción. Y no de cualquier acción, sino de una que se repite, incluso cuando no sale bien. Durante mucho tiempo yo también pensé que tenía que estar listo para avanzar, que primero debía sentirme preparado, tener todo claro, evitar equivocarme, pero entendí algo con el tiempo. Mientras más esperas perfección, más te alejas del progreso. Porque la perfección paraliza, pero la acción, aunque sea imperfecta, te mueve. Recuerdo ver a personas con mucho talento que nunca avanzaban porque siempre encontraban algo que mejorar antes de empezar. Ajustaban, planeaban, pensaban demasiado, pero no ejecutaban. Y al mismo tiempo veía a otros con menos habilidades, pero con una diferencia clara. Actuaban, se equivocaban, corregían, volvían a intentar y sin darse cuenta, en poco tiempo estaban mucho más adelante. Te lo pongo simple. Si decides empezar a entrenar, no necesitas el plan perfecto, el gimnasio ideal o el conocimiento completo. Necesitas empezar. El primer día será incómodo, torpe, incluso desordenado. Pero ese día cuenta más que cualquier plan que nunca ejecutaste. Porque la acción crea experiencia y la experiencia te da claridad. El problema es que muchas personas se frustran cuando las cosas no salen bien al inicio. Quieren resultados rápidos y perfectos y cuando no los ven, se detienen. Pero lo que no entienden es que el error no es una señal de fracaso, es parte del proceso. Cada intento imperfecto te acerca a hacerlo mejor. Cada repetición ajusta tu camino. Durante esta semana, tu objetivo no es hacerlo perfecto, es hacerlo todos los días. No importa si el resultado no es el mejor, lo importante es que no rompas la cadena, porque la consistencia tiene un poder que la mayoría subestima. Lo que haces hoy, sumado a lo que haces mañana, empieza a generar un cambio que no se ve de inmediato, pero se acumula. Hay algo que aprendí con el tiempo. No es la intensidad lo que transforma, es la repetición. Puedes tener un día muy bueno, pero si no lo repites, no cambia nada. En cambio, acciones pequeñas, hechas de forma constante, terminan construyendo algo grande. Es como entrenar un músculo. No crece por un esfuerzo aislado, crece por la constancia. Y aquí es donde muchos fallan. Se enfocan tanto en hacerlo bien que olvidan hacerlo seguido. Prefieren no empezar antes que hacerlo mal. Pero el crecimiento no le pertenece al que lo hace perfecto, le pertenece al que insiste. También tienes que entender algo importante. La acción imperfecta te enseña más que la teoría perfecta. Cuando haces, te enfrentas a la realidad. Descubres qué funciona y qué no. Ajustas, corriges, mejoras. Pero si solo piensas, todo se queda en ideas. Esta semana, elimina la presión de hacerlo perfecto. Enfócate en moverte. Si vas a escribir, escribe. Si vas a entrenar, entrena. Si vas a trabajar en tu objetivo, hazlo, aunque no sea impecable, porque cada vez que actúas, estás rompiendo la inercia. Y cuando repites esa acción día tras día, algo cambia. Ya no necesitas convencerte, ya no necesitas motivación, simplemente lo haces. Y en ese punto, el progreso deja de ser un esfuerzo y se convierte en parte de ti. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas no detenerte. Vivimos en una época donde la distracción se disfraza de normalidad. Todo compite por tu atención, el teléfono, las redes sociales, los mensajes, las noticias, las conversaciones sin propósito. Y mientras tú crees que estás descansando o solo mirando un momento, en realidad estás fragmentando tu mente
y una mente fragmentada no puede construir nada sólido. Recuerdo una etapa en la que observaba algo muy claro en muchas personas. No era falta de tiempo lo que las detenía, era falta de enfoque. Tenían horas libres, oportunidades, incluso talento, pero su atención estaba dividida en demasiadas cosas pequeñas y al final del día sentían que estaban ocupadas, pero no avanzaban. Y eso es lo más peligroso, confundir movimiento con progreso. El hombre que no controla su atención, no controla su vida, porque lo que miras, lo que escuchas y lo que consumes moldea tu pensamiento sin que te des cuenta. Si empiezas el día con distracción, terminas el día con confusión. Si empiezas el día con enfoque, terminas el día con dirección. Te lo pongo práctico. Imagina que intentas construir algo importante, pero cada 5 minutos alguien te interrumpe. Nunca terminas nada. Tu mente pierde profundidad. Ahora imagina que haces lo mismo con tu atención. Cambias de tarea, revisas el teléfono, respondes mensajes sin necesidad, consumes contenido sin propósito. El resultado es el mismo. Nada se construye con profundidad. Durante esta semana tienes que hacer algo radical, no negociable. Elimina todo lo que no suma. No se trata de odio a la tecnología o aislamiento. Se trata de control. Si algo no te acerca a tu objetivo, te está alejando de él. No hay punto medio. Recuerdo que cuando aprendí a enfocarme mejor en mis objetivos, tuve que tomar decisiones incómodas. Reducir conversaciones innecesarias, limitar el uso del teléfono, establecer horarios claros para cada cosa. Al principio se siente extraño, incluso incómodo, porque la mente está acostumbrada a saltar de estímulo en estímulo, pero esa incomodidad es señal de que estás recuperando tu atención. La distracción es adictiva porque es fácil, no requiere esfuerzo mental, pero el problema es que te deja vacío, te entretiene, pero no te construye. Y lo peor es que no lo notas en el momento, lo notas después, cuando miras atrás y sientes que el día pasó sin dirección. Esta semana, haz un experimento contigo mismo. Trabaja en bloques sin interrupciones, sin teléfono cerca, sin redes sociales abiertas, sin excusas de solo un momento, y observa lo que pasa. Al principio tu mente va a resistirse, va a buscar escape, va a sentir incomodidad, pero si persistes, algo cambia. Tu capacidad de concentración se fortalece. Y cuando eso ocurre, tu trabajo se vuelve más profundo, tus ideas más claras, tu energía más estable. Ya no te sientes disperso, empiezas a sentir control. Y ese control es lo que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados en el ruido. Eliminar distracciones no es perder cosas, es recuperar poder. Porque cada vez que dices no a algo innecesario, estás diciendo sí a tu enfoque, a tu disciplina, a tu futuro. Y cuando aprendes a proteger tu atención como algo valioso, tu vida deja de ser reacción y empieza a ser dirección. Hay algo que separa a los que cambian de los que se quedan exactamente igual. La relación que tienen con el esfuerzo. La mayoría de las personas lo evita, lo retrasa o lo soporta con queja. Pero los que realmente transforman su vida hacen algo diferente. Aprenden a verlo de otra forma, no como un enemigo, sino como un maestro. Recuerdo que durante una etapa de mi vida observaba 2 tipos de personas frente al mismo reto. Unas buscaban la forma de hacerlo más fácil, de evitar la incomodidad, de reducir el esfuerzo al mínimo. Otras, en cambio, entendían algo distinto. El esfuerzo no era un castigo, era el precio del crecimiento. Y mientras unos huían de la dificultad, los otros la enfrentaban. Y con el tiempo, los resultados se hicieron evidentes. El problema no es que el esfuerzo sea duro. El problema es que la mente lo interpreta como algo negativo. Pero el esfuerzo no está ahí para dañarte, está ahí para formarte. Cada vez que haces algo difícil, estás entrenando algo invisible. Tu carácter, estás diciendo con acciones, no con palabras, que puedes soportar más de lo que creías. Te lo pongo en algo simple.
Cuando decides levantarte temprano, aunque tengas sueño, no estás solo cambiando tu horario, estás entrenando tu voluntad. Cuando decides terminar algo aunque estés cansado, no estás solo cumpliendo una tarea, estás fortaleciendo tu identidad. El esfuerzo nunca es solo físico o externo, siempre es interno. Durante esta semana tienes que cambiar la forma en la que hablas contigo mismo frente al esfuerzo. En lugar de decir, esto es muy difícil, empieza a decir, esto me está fortaleciendo. Porque la palabra que usas define la emoción que sientes. Y la emoción que sientes define la acción que tomas. Si interpretas el esfuerzo como sufrimiento, lo evitarás. Pero si lo interpretas como crecimiento, lo buscarás. Recuerdo algo importante que aprendí observando la vida real. Las personas que avanzan no son las que tienen menos problemas, son las que han aprendido a no huir del esfuerzo. No lo romantizan, no lo disfrutan siempre, pero lo aceptan y con el tiempo incluso empiezan a respetarlo. El esfuerzo tiene una característica interesante. Al principio es incómodo, pero después se vuelve identidad. Al inicio cuesta, pero si lo repites, empieza a sentirse normal. Y cuando algo difícil se vuelve normal para ti, has cambiado sin darte cuenta. La mayoría abandona justo antes de ese punto. Cuando el esfuerzo pesa más, cuando la emoción baja, cuando la motivación desaparece. Pero ahí es exactamente donde ocurre la transformación. No en el inicio, sino en la repetición. Esta semana, no evites lo difícil. Acércate a ello. Haz la llamada que estás evitando. Termina la tarea que estás postergando. Entrena aunque no tengas ganas. Estudia aunque te distraigas. Porque cada vez que eliges el esfuerzo en lugar de la comodidad, estás reprogramando tu mente. Y algo importante, no necesitas amar el esfuerzo de inmediato. Nadie lo hace, pero puedes empezar a respetarlo. Y con el tiempo, ese respeto se convierte en aceptación y la aceptación en fuerza. Cuando dejas de huir del esfuerzo, dejas de ser víctima de tu propio potencial. Y en ese momento empiezas a convertirte en alguien diferente. Hay algo que muchas personas no entienden cuando intentan cambiar su vida. No es suficiente con tener fuerza de voluntad. Puedes estar motivado, puedes tener disciplina, puedes tener buenas intenciones, pero si tu entorno está en tu contra, tarde o temprano vas a volver a lo mismo. El entorno siempre gana si no lo diseñas conscientemente. Recuerdo claramente algo que observé durante años. Personas con objetivos muy claros, con deseos reales de cambiar, pero rodeadas de un ambiente que constantemente las arrastraba hacia atrás. Un lugar desordenado, hábitos desorganizados, conversaciones sin dirección, estímulos constantes que no ayudaban a su crecimiento. Y aunque decían querer mejorar, su entorno les recordaba todos los días quiénes habían sido siempre. El entorno no solo es físico, es también social, digital y emocional. Es lo que ves cuando despiertas, lo que escuchas durante el día, las personas con las que hablas, incluso el contenido que consumes sin darte cuenta. Todo eso está moldeando tu comportamiento más de lo que imaginas. Te lo pongo en algo simple. Si intentas concentrarte en trabajar, pero tienes el teléfono al lado, con notificaciones constantes, estás en desventaja desde el inicio. Si intentas mejorar tus hábitos, pero pasas tiempo con personas que normalizan la mediocridad, estás luchando contra una corriente constante. Si quieres disciplina, pero tu entorno es caótico, estás tratando de construir sobre terreno inestable. Durante esta semana tienes que hacer algo diferente. No intentes cambiar solo tu mente o tu esfuerzo. Cambia también lo que te rodea. Empieza por lo físico. Ordena tu espacio. Limpia lo que está desordenado. Elimina lo que no necesitas. No es solo estética, es mental. Un espacio limpio reduce la carga mental innecesaria. Cada objeto fuera de lugar es una distracción silenciosa. Recuerdo que en muchas situaciones simples de la vida, cuando el entorno estaba organizado, la mente funcionaba con más claridad, no porque mágicamente todo fuera más fácil, sino porque había menos ruido visual, menos interrupciones internas. El orden externo
empieza a influir en el orden interno. Luego viene lo más importante, las personas. Pregúntate con honestidad, ¿quién me impulsa y quién me detiene? No se trata de juzgar a nadie, se trata de reconocer influencia. Hay personas que te acercan a tus metas sin decir una palabra, solo con su forma de vivir. Y hay otras que sin intención te alejan de ellas. No siempre puedes cambiar a las personas, pero sí puedes cambiar el acceso que tienen a tu tiempo y a tu energía. Y eso es clave, porque cada conversación, cada interacción, cada influencia deja una huella. También está el entorno digital. Lo que consumes diariamente está moldeando tu mentalidad más de lo que crees. Si llenas tu mente de distracciones, tu enfoque se debilita. Si llenas tu mente de dirección, tu enfoque se fortalece. Diseñar tu entorno no es un lujo, es una estrategia. Es entender que no puedes depender solo de la fuerza de voluntad. Necesitas estructuras que trabajen contigo, no contra ti. Y cuando haces esto correctamente, algo cambia. Ya no estás luchando todo el tiempo contra ti mismo. Tu entorno empieza a empujarte hacia donde quieres ir. Y cuando eso pasa, avanzar deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en algo natural. El hombre que diseña su entorno no depende del azar, depende de su intención. Hay un tipo de fuerza que no se ve, pero define por completo quién eres. La capacidad de cumplir tu palabra cuando nadie te está mirando. Porque cuando hay público, cuando hay presión externa, cuando hay reconocimiento, es fácil actuar bien. Pero la verdadera identidad se construye en el silencio, en esos momentos donde nadie sabe si cumpliste o no, excepto tú. Recuerdo algo que se repite en muchas personas a lo largo del tiempo. Prometen cosas importantes a los demás, pero fallan primero consigo mismos. Dicen, mañana empiezo, esta vez sí lo hago, no voy a fallar otra vez. Pero cuando llega el momento, nadie los está observando y es ahí donde rompen su palabra. Y con el tiempo, dejan de confiar en sí mismos, incluso sin darse cuenta. Porque cada promesa que rompes no desaparece, se acumula en tu interior. Y cada vez que dices que harás algo y no lo haces, tu mente lo registra. No como un error aislado, sino como una señal de que no puede confiar en ti. Y cuando pierdes esa confianza interna, pierdes algo mucho más importante que la motivación. Pierdes identidad. Te lo pongo en algo simple. Si te prometes que vas a levantarte a una hora específica y no lo haces, nadie te va a regañar. Pero dentro de ti ocurre algo. Una pequeña negociación empieza a crecer. No importa tanto, mañana lo hago mejor, solo hoy no pasa nada. Y así es como se debilita el carácter, no con grandes fallas, sino con pequeñas concesiones repetidas. Durante esta semana tienes que cambiar eso por completo. Cada vez que digas algo, conviértelo en una obligación contigo mismo. No con los demás, contigo. Si dijiste que ibas a entrenar, entrenas. Si dijiste que ibas a estudiar, estudias. Si dijiste que ibas a terminar algo, lo terminas. Incluso cuando no haya nadie mirando, incluso cuando nadie lo sepa. Recuerdo una enseñanza simple que se repite en la vida real. Las personas que avanzan no son necesariamente las más talentosas, son las más confiables consigo mismas. No necesitan motivación externa porque su palabra interna ya es suficiente. Se han entrenado para obedecerse y eso no se construye en grandes momentos. Se construye en los pequeños, en levantarte cuando no quieres, en terminar lo que empezaste aunque ya no tengas ganas, en hacer lo correcto incluso cuando no hay recompensa inmediata. Porque cada vez que cumples contigo fortaleces algo invisible pero poderoso, tu integridad. Y cuando no cumples, también estás entrenando algo, pero en la dirección contraria. Estás enseñándote que tus palabras no tienen peso. Y una persona que no confía en su propia palabra, tarde o temprano pierde dirección. La clave no es hacer cosas extraordinarias de vez en cuando, es hacer lo correcto de forma constante en lo cotidiano. Ahí es donde se construye la diferencia. Y cuando empiezas a cumplir tu palabra, incluso en lo invisible, algo cambia. Ya no necesitas que nadie te supervise. Ya no necesitas presión externa. Te conviertes en alguien que se guía por coherencia, no por emoción.
Porque el verdadero cambio no ocurre cuando otros te ven cambiar, ocurre cuando tú sabes que ya no puedes mentirte a ti mismo. Hay muchas personas que no fallan por falta de capacidad, fallan por falta de dirección, se levantan cada día, cumplen con lo básico, reaccionan a lo que ocurre, pero nunca se detienen a preguntarse hacia dónde van realmente. Y cuando vives así, no estás construyendo una vida, estás simplemente sobreviviendo a ella. Recuerdo haber observado algo muy claro a lo largo del tiempo. Hay personas que trabajan duro, se esfuerzan, incluso se sacrifican, pero al final de los años sienten un vacío. No porque no hayan hecho nada, sino porque nunca supieron para qué lo hacían. Y esa es una de las formas más silenciosas de perderse, avanzar sin propósito. El propósito no es algo abstracto o reservado para unos pocos. Es una dirección consciente que le das a tu vida. Es el para qué detrás de cada acción. Porque cuando sabes para qué haces algo, el esfuerzo deja de sentirse pesado y empieza a sentirse significativo. Pero cuando no lo sabes, incluso las cosas más simples se vuelven una carga. Te lo pongo en algo cotidiano. 2 personas pueden hacer exactamente la misma rutina. Levantarse, trabajar, estudiar, entrenar. Pero una lo hace por inercia, sin cuestionar nada, solo cumpliendo el día. La otra lo hace con una intención clara, sabiendo que cada acción la acerca a algo que quiere construir. El resultado no es el mismo, aunque las acciones se vean iguales. Durante esta semana tienes que empezar a vivir con intención. No hagas cosas solo porque toca o porque siempre se han hecho así. Pregúntate constantemente, ¿esto que estoy haciendo me acerca a la persona que quiero ser o solo me mantiene ocupado? Recuerdo algo que se repite en la vida de muchas personas. El problema no es que no hagan nada, es que hacen mucho sin dirección. Y cuando llega el final del día, sienten cansancio, pero no satisfacción. Movimiento sin sentido no es progreso. Vivir con propósito significa cambiar la forma en la que decides. Ya no eliges solo por comodidad o por impulso, eliges por dirección. Y eso transforma incluso las tareas más simples. Caminar deja de ser solo caminar, estudiar deja de ser solo estudiar, trabajar deja de ser solo trabajar. Todo empieza a tener un significado más grande. Y algo importante, el propósito no siempre es algo que encuentras de inmediato. Muchas veces es algo que construyes mientras avanzas. Pero lo primero es decidir que ya no vas a vivir sin dirección, que no vas a dejar que los días te arrastren sin preguntarte nada. Cuando vives por inercia, cualquier cosa te distrae. Pero cuando vives con propósito, empiezas a filtrar todo. Ya no te preguntas qué hacer con tu tiempo, te preguntas si eso que estás haciendo tiene sentido para tu visión. Y en ese momento ocurre un cambio profundo. Dejas de ser alguien que reacciona a la vida y te conviertes en alguien que la dirige. Ya no avanzas solo porque el día continúa, avanzas porque sabes hacia dónde vas. Porque al final, el hombre que vive con propósito no necesita motivación constante, necesita claridad. Si has llegado hasta aquí, entonces ya entendiste algo que no es teoría, es práctica. Una semana puede cambiarte, pero solo si dejas de negociar contigo mismo. No fue magia, no fue suerte, no fue inspiración momentánea. Fue decisión, repetición y disciplina sostenida incluso cuando no era cómodo. Durante estos días viste algo importante. No eres la misma persona cuando actúas con intención. Cada vez que eliges la disciplina sobre la excusa, el enfoque sobre la distracción, el esfuerzo sobre la comodidad, estás construyendo una versión diferente de ti. Y esa versión no aparece de golpe, se forma en silencio, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Tal vez ahora entiendes que el verdadero cambio no está en motivarte más, sino en depender menos de la motivación. No está en esperar el momento perfecto, sino en crear estructura incluso en los días imperfectos. No está en querer ser diferente, sino en comportarte diferente de manera constante. Y aquí viene lo más importante. Esto no termina en 7 días. Esto es solo el punto de partida.
Porque el verdadero peligro no es volver atrás. El verdadero peligro es creer que ya hiciste suficiente. La transformación no es un evento, es una forma de vivir. Si algo debes llevarte de todo esto es simple. Tu vida no cambia cuando sabes más, cambia cuando haces más de lo que sabes de manera consistente, cuando cumples tu palabra sin excusas, cuando eliges el esfuerzo sin drama, cuando mantienes el enfoque incluso cuando nadie te está observando. No necesitas ser perfecto, necesitas ser coherente. No necesitas hacerlo todo, necesitas no abandonar lo importante. Y sobre todo, necesitas recordar que cada día sigues construyendo la misma historia o cambiándola. Porque al final no te vuelves irreconocible en una semana por lo que haces una vez, sino por lo que decides no dejar de hacer